Agradecemos a Dios nuevamente que estamos con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a estas audiciones. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Muchas gracias, Raúl. Muy bienvenido, gracias por acompañarnos en esta conversación, en este diálogo de la palabra de Dios. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Recuerde que estamos hablando vamos a hablar acerca de un libro de la Biblia, Deuteronomio, en un enfoque muy especial. Algún autor dice el libro del amor. El autor de los materiales de estudio que nosotros tenemos le llama a él la verdad presente en Deuteronomio. La verdad presente es hablar de Jesús, de Dios, de lo que Él nos quiere entregar. En fin, pero estamos ahora en un ambiente previo a ese estudio para entender el contexto de por qué dice algunas cosas Moisés, ¿no es cierto? Esa es la idea. Claro. Porque Moisés escribió los 5 libros, y ahí está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es su último sermón. Entonces, vamos a ver aquí un problema del llamado de Abraham. Esto lo tenía en mente Moisés cuando después va a escribir, y vamos a entenderlo después nosotros. Génesis 12:1, ¿qué le dice? Bueno, Raúl, los primeros 11 capítulos de Génesis revelan los renovados iniciativas, intervenciones de Dios para recuperar el plan original que está en Génesis 1 y 2, que el pecado vino a estorbar, ¿no es cierto? Claro. Y termina Génesis 11 con un hombre y una mujer ancianos, sin hijos y sin casa. Y en ese contexto Abraham es llamado, después de varios intentos fallidos de parte de Dios. Por ejemplo, es triste lo de los antediluvianos, los diluvianos mismos, cómo quedaron 8, y luego los hijos de Noé con algunos problemas, ¿ya? Pero a mí me gusta esa metáfora del jardinero con mayúscula, que es Dios, siempre preocupado de su jardín. Y aquí entonces, en ese intento de restaurar la familia humana, de tener un pueblo fiel que pueda representar el amor de Dios en el mundo, Dios recomienza de nuevo con este llamado a Abraham. Es bonito el llamado que se hace. Fíjate, yo estaba mirando el primer versículo que dice, pero, ese pero es muy bueno en la Biblia, es una idea restringida, ¿no es cierto? Claro. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿no es cierto? Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Fíjate, hay alguna similitud con Israel cuando le dice salgan, pero Dios provee todo para la salida. Y aquí en el caso de Abraham también. ¿Qué es lo que hace? Vete de tu casa. Y el versículo 2... quien grandioso es, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Toma fuerza lo que tú decías hace un rato en relación a personas ya de edad, sin hijos, sin familia, sin descendencia, y Dios le está prometiendo ¿qué cosa? Que va a hacerlo de él una nación grande. ¿De quién? ¿Quiénes van a ser? Interesante, ¿eh? Pero luego le dice también, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa expresión es muy buena porque habla de las familias, o sea, abarca todo el mundo. Sí, fíjate que hay pocos libros que hablen sobre una aventura con Dios, porque siempre la tendencia es que con Dios no va a tener ningún problema, Él te va a proveer de todo, nunca va a tener necesidad, y todo ese mensaje está en la Biblia. Pero yo creo que lo presentamos un poquito desequilibrado cuando dejamos de ver lo que implicó el llamado de Abraham. Es decir, Abraham tiene que salir de su zona de confort, irse de donde está su parentela, su casa, su familia, e ir a un lugar que él no conoce, ¿ya? Es decir, es un salto de fe,
o algunos dicen es la fe del salto, cualquiera de las dos con sus implicaciones. ¿Ya? Así que aquí estamos frente a un llamado a un hombre anciano con su esposa, sin hijo y sin casa, y que salgan, digamos, a la aventura con Dios. ¿Ya? Estos aspectos del llamado que aparece en la Biblia no son tocados, ¿no?, generalmente en el ambiente cristiano, pero están aquí en la Biblia y para darnos una lección espiritual de dependencia en Dios, de plena confianza en Dios. Por eso Abraham se lo llama el padre de la fe. Exactamente, cuando uno mira, en realidad pasó mucho tiempo para que llegara a cumplirse la promesa y Dios se acercó muchas veces a él a decirle, sí, si en ti van a ser benditas las naciones, no te preocupes, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En varios encuentros con, vamos a decir así, Dios con Abraham, se lo repitió, pero Abraham seguía mirando y no pasaba nada. Ahora, lógicamente, ahí hay una lección que aprendió Abraham, muy fuerte, una lección de fe, ¿no es cierto? Una lección para esperar realmente en Jesús, y tomando la lección pasada, descansar en Jesús, descansar en Cristo, ¿no es cierto? Y él iba a cumplir sus promesas. Otro aspecto, Raúl, es el deseo de Dios de que el Evangelio sea llevado al mundo. ¿Ya? Aquí hay una visión muy abarcante de Dios. Dios nunca estuvo restringido a una raza o a un sector geográfico del mundo, sino que Él quiere que todos los seres humanos, de todas las razas, de todas las lenguas, puedan disfrutar una relación íntima con su Creador. Por eso que en Abraham tenemos nosotros ni más ni menos que el Evangelio para el mundo. Fíjate que interesante porque Pablo aborda este tema y que deja clarísimo. Creo que lo habíamos conversado, pero en Gálatas, capítulo 3, versículo 7, él dice, sabed por tanto que los que son de fe, no dice de los que son del pueblo, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hace alusión directamente a que no tiene que haber una condicionalidad de género, una condicionalidad de nacionalidad, de estatus social, de posición, no, de fe, creer en Dios. Fíjate que otra de las excusas que uno normalmente escucha con personas que no quieren aceptar el llamado de Dios es que se consideran malas. Que no, no tengo muchos problemas, Dios no me va a aceptar, no me va a perdonar. Ese tipo de excusas, ¿no? Si uno lee luego del llamado a Abraham en Génesis 12, lee lo que viene como descendientes de Abraham, uno ve que la promesa de Dios se cumplió a pesar de las condiciones de disfuncionalidad de las familias que vinieron, una simiente con muchos problemas, ¿no es cierto? Familias desordenadas por doquier, una tras otra, pero sin embargo fue a través de esos seres pecaminosos y siempre teniendo en mente un remanente, uno, dos fieles, qué sé yo, a través del cual el plan de Dios, la promesa de Dios seguía vigente. Así que creo que nunca fueron a uno los discípulos de Dios, siempre fueron gente en necesidad, pero que reconocían su necesidad, clamaban a Dios y Dios los sostenía y los guiaba. Recuerda usted, abuelo oyente, que en algún momento Esteban sufrió un problema bastante serio, que le costó la muerte incluso. Allí en Hechos capítulo 7 usted va a encontrar el discurso de Esteban. Y cuando yo leí, y yo he leído varias veces este discurso, pero digo, ¿cómo sabía Esteban de Biblia? Podía decir así, ¿eh? Era conocedor de la historia. Y él en uno de sus recuerdos le dice, en aquel tiempo, o en aquel mismo tiempo, nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, con su madre, lógicamente. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obra.
Ahora, ¿qué está diciendo Hechos? Esteban, ¿está recordando una historia? Porque ellos saben perfectamente que ese Moisés que está mencionando él ahí, y es el Moisés que dirigió al pueblo y lo sacó, y es el que va a escribir el libro de Deuteronomio. Sí. Interesante, ¿eh? El discurso de Esteban es muy interesante porque les recuerda a sus oyentes que Dios levantó como un salvador a Moisés en Egipto, no fuera de Egipto, en Egipto. La solución estaba allí, en el mismo lugar donde estaba el problema. En segundo lugar, ¿no? Cómo Dios hizo provisión para el Moisés que fue rechazado ahí en Madián, según el verso 29, ¿no? Estamos ahí en Hechos 7, verso 17 en adelante. Y en tercer lugar, que Dios lo comisiona a Moisés en el desierto, ahí cerca del monte Sinaí, ¿no? Que fue el lugar donde Dios se identificó a sí mismo como un ser santo, y que Moisés estaba, digamos, en suelo santo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un llamado a una santidad que nosotros no poseemos, pero que Dios puede proveer, ¿no es cierto? Como lo hizo con Moisés y como lo quiere hacer con su pueblo, porque finalmente Moisés sirve para el pueblo, dentro del pueblo. Siempre hay una teología del pueblo de Dios presente en el Antiguo Testamento de forma especial. De manera que siempre está el jardinero preocupado de su jardín, de su pueblo. Exactamente. Les recomiendo que se lea el capítulo 7 de Hechos. Va a encontrar un discurso extraordinario que lo va a poner en antecedentes para entender mejor el libro de Deuteronomio. Dejamos hasta aquí nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana.